ayudas a grabar la sesión? ¿Ya estamos grabando? Eso, muy bien. Pues bienvenidos chicos nuevamente al último tema de la primera carta de Juan, capítulo 5 del versículo 13 al 21. Y bueno, como introducción quiero compartirles que Juan concluye su carta con una discusión acerca de 5 certezas que vamos a estar hablando el día de hoy, 5 certezas cristianas que constituyen una culminación poderosa para toda la epístola. Toda la epístola se resume en estos últimos 5 o en estos últimos versículos. El apóstol acentúa la certidumbre de esas certezas al conjugar la palabra. Apunte esto, por favor. Sabemos. Cuando vamos al capítulo 5 de Juan y los últimos versículos del 13 al 21, vamos a encontrar la palabra sabemos 7 veces. Sabemos, eso se llama certeza. Juan enfatiza muchísimo en eso y es importante que nosotros podamos descubrirlas porque son la base para nuestra vida cristiana. Entonces ya cuando tenga tiempo, lea los versículos bien, o si quieren de una vez lo leemos. Vamos a leer Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 21, y obviamente dependiendo de la versión, pero vamos a encontrar esas 5 certezas. Así que le voy a pedir a mi estimado Hugo. Hugo, ¿tienes tu Biblia por ahí cerquita? Sí, Arturo. Por favor, ayúdanos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 al 21. Por favor. Perfecto. Yo tengo la Reina Valera 1960. Comentarios Okay. finales. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Gracias, Hugo. ¿Pudieron encontrar esos 7 sabemos? En la Correcto. Reina Valera fueron muy claros. Y Muy. esa es la certeza de la que voy a hablarle a ustedes el día de hoy. Así que apunte, por favor. Primer certeza, sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, también es importante que lo apunten. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, se dice que el propósito de escribir el Evangelio es traer a las personas a la fe. El Evangelio dice así: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Es lo que dice el Evangelio de Juan. Es decir, este Evangelio se ha escrito con el propósito de que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Pero en primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, el propósito de escribir de Juan es que una vez que hemos creído, sepamos con cada fibra de nuestro ser que tenemos vida eterna.
Eso es lo que dice Juan. Yo les escribo a ustedes que son hijos de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Les escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Ahora, 3 preguntas que quiero compartir con ustedes del día de hoy. Ahí está. Sabemos que tenemos vida eterna, versículo 13. 3 preguntas que quiero que me ayuden a responder. Voy a hacer esta imagen para acá, a ver si puedo. Ya, aquí. Así está, perfecto. Es más chiquito. ¿Por qué Héctor Caballeros accedió a la sala de espera? No estaba con nosotros. Pero bueno, 3 preguntas. Pregunta número 1, familia. ¿La vida eterna a la que se refiere Juan es para todos? Pregunto yo. ¿Qué dicen ustedes? No, es para los que creen no. en el nombre del Hijo de Dios. Así es, así es. Es para los que creemos en el Hijo de Dios. Pregunta número 2. ¿La vida eterna se obtiene por pertenecer a una iglesia o por pertenecer a Jesús? Por Por pertenecer pertenecer a Jesús. Por pertenecer a Jesús. Juan no está diciendo, les escribo a ustedes que pertenecen a tal iglesia o a tal denominación. No está escribiendo eso. Juan está diciendo, les escribo a ustedes que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Y pregunta número 3. Los que creemos en el Hijo de Dios, ¿vamos a tener vida eterna o ya tenemos vida eterna? Ya tenemos. Bueno, Pues no ya la sé. tenemos. Ya la tenemos. Ya tenemos vida eterna. Sí, la palabra tienen del versículo que leímos está en presente, indicando que la vida eterna no es en un futuro lejano, sino una realidad presente. No está diciendo Juan, bueno, pues en el futuro van a tener vida eterna o cuando la tengan, no. El propósito de escribir es que entendamos o sepamos que ya tenemos vida eterna. Juan escribe diciendo, quiero que estén seguros de que ya tienen vida eterna. Y esa vida comienza cuando aceptamos a Jesús y se extiende por toda la eternidad. Así que para Dios, la vida eterna que prometió a todos aquellos que reconocieron a Jesús ya inició. Ya estamos viviendo en esa vida eterna y es importante que la empecemos a vivir de esa manera. Desde aquí ya estamos en los buenos planes de Dios para nuestras vidas. Así que nuestra actitud ante las cosas que suceden en el mundo debe ser diferente, porque estamos aquí de paso solamente. La vida eterna a la que Dios nos ha invitado comenzó y cuando partamos de este mundo vamos a vivirla en plenitud. Así que para Juan, la vida eterna no se trata solamente de un lapso de tiempo o de vivir en una dimensión diferente, una realidad diferente. Para Juan, la vida eterna es conocer a Dios, caminar con Él, tener comunión. Así que si ya lo estamos haciendo, ya estamos viviendo en esa vida eterna, en esa realidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, apúntelo también para que lo busque después. Juan 17:3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna, en pocas palabras, es conocer a Dios, amar a Dios, buscar a Dios. Y eso ya lo estamos haciendo. Por eso insisto que ya estamos viviendo en la vida eterna. ¿Cuál es la segunda certeza que quiere compartir con nosotros Juan? Sabemos que Dios oye nuestras oraciones. Sabemos que Dios oye nuestras oraciones. Este está en el versículo 14 y 15 de Juan. Uno de los mejores ejemplos de esa confianza al momento de orar es Jesús. Él nunca se acercó a Dios dudando de ser escuchado, con temor de que sus oraciones no fueran respondidas o con pena de pedir algo a Dios. Cuando vemos en los evangelios a Jesús orando a Dios, vemos una relación tan perfecta, vemos una confianza tan pura de él acercarse a Dios sin ningún complejo, sin ningún impedimento. Y nosotros
debemos aprender de esa relación que tenía Jesús con Dios. Hace unas semanas yo hablaba en mi grupo pequeño que una de las cosas que nos impide recibir las cosas que Dios quiere darnos es el no sentirnos dignos o merecedores de ello. Y algunos hemos creído que llegar con una actitud de yo no merezco nada, Dios. Yo soy solamente un simple, insignificante, mortal. Creemos que esa es la manera correcta de acercarnos a Dios. Pero cuando vemos a Jesús acercándose a Dios, nos damos cuenta de que no es así. Jesús, como hijo de Dios, se acercó a él con dignidad, pues era su hijo. Y Dios, ¿saben qué? También es nuestro Padre. Por eso Jesús nos animó a pedir a Dios de la misma manera. Hay 3 palabras que me llaman mucho la atención de estos versículos 14 y 15, y quiero que las apunten, por favor, para que después las busquen con más detenimiento en su Biblia. La confianza, conocimiento y seguridad. Repito, confianza, conocimiento y seguridad. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros tenemos conocimiento de las promesas de Dios, tenemos la confianza de acercarnos a Dios a pedir, entonces podremos tener la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas y respondidas. Así que confianza, conocimiento y seguridad son esenciales cuando se trata de acercarse a Dios para pedir en oración. Y hay algunas cosas que quiero compartir con ustedes con respecto a la oración para ver si les son de utilidad. Aspectos importantes sobre la oración. Primero, Dios nos escucha con atención. ¿Sabían eso? ¿Que Dios nos escucha con atención? Sí. ¿Sí? Ok. Juan usa esta palabra con frecuencia en su evangelio, por lo menos 59 veces, y en sus cartas 16 veces. No quiere decir que nuestras oraciones sean solamente audibles. Es escuchar con atención. Apunte eso, es escuchar con atención o escuchar favorablemente. Y en algunos casos significa entender. En otras palabras, Dios no se limita a oírnos, ¿eh? Porque a veces nosotros hacemos como que oímos, pero no estamos oyendo. Dios nos escucha con atención y muchas de las veces entiende nuestras oraciones y responde. ¿Qué es lo segundo que quiero compartir? Que Dios quiere que pidamos en oración. Dios quiere que pidamos en oración. Muchas ocasiones nosotros no tenemos lo que ocupamos para la vida porque no pedimos. Simple y sencillamente, porque no pedimos. Y no pedimos porque en ocasiones nos sentimos inmerecedores de lo que Dios pudiera darnos. Pero escuchen, Dios no está mirando desde el cielo para decirnos, no te lo mereces, cada vez que nos da algo. ¿Quién de ustedes hace eso con sus hijos? Está bien, te voy a comprar los útiles que ocupas para la universidad, pero no te lo mereces, ¿no? Está bien, ahí está la comida, pero no te la mereces. ¿Quién de nosotros actúa de esa manera? Cuando damos algo, lo damos con gusto, sin importar si la persona lo merece o no. Con Dios es exactamente lo mismo. Dios nos da lo que nos quiere dar porque le place. Así que esta manera de pensar de que yo no merezco nada de Dios, no soy digno, no es la correcta. Porque si tú eres hijo de Dios, y que estoy completamente seguro que sí, entonces tienes los mismos privilegios que tiene Jesús como su hijo. Los mismos privilegios. Porque al ser hijo de Dios, somos merecedores de lo que Él quiera darnos, porque así lo decidió. Dios es un Dios amoroso y generoso y quiere que le pidamos. Miren, les comentaba a mis compañeros de equipo, antes de que ustedes se conectaran, hablamos un poquito del tiempo que tuve de vacaciones. Nosotros, mi esposa y yo, solamente llevábamos 15,000 pesos para una semana, ¿no? Pues 15,000 pesos Mari se los gasta en un par de zapatos y una bolsa rapidísima. Llevábamos eso para nuestra estancia y para nuestros alimentos, ¿no? Y habíamos
contratado pues un hotelito de media estrella, ¿no? Para que nos alcanzara para la comida. Pero a través de una persona que conocemos, Dios abrió las puertas y nos llevó al Panama Jack en Playa del Carmen, que es un todo incluido, que está a pie de playa y a una cuadra de la Quinta Avenida, que es muy famosa en la zona. Entonces, ellos nos dijeron, está bien, los vamos a recibir aquí toda la semana por esos 15,000 pesos. Y cuando vamos nosotros a Booking o a Trivago y buscamos cuánto costaría estar una semana, son entre 30 y 40 y tantos mil pesos, dependiendo de la habitación que te toque. Entonces, yo dije, pues a lo mejor nos van a dar ahí la covachita de donde guardan las cosas para la limpieza, ¿no? Por 15,000 pesos y con todos los alimentos. Pues llegamos y nos recibieron excelentemente bien. Y el que estaba en recepción nos dice, bueno, pues bienvenidos, señor Martínez. Le comento que el gerente del hotel le hizo un upgrade de habitación y le vamos a dar una habitación con vista al mar. Y yo dije, wow. Entonces la pasamos de lujo, nos trataron como si fuéramos artistas y quiere algo en especial, si no come, le podemos preparar algo, nos llevaban. La verdad es que fue una bendición de parte de Dios. Imagínense si nosotros hubiéramos llegado con esa actitud, no, es que nosotros no merecemos estar en un hotel así, no merecemos que nos traten de esa forma, no merecemos, mejor nos vamos a una vecindad y ahí pasamos las vacaciones y con frío y con cucarachas y no, si Dios te lo está dando, disfrútalo. Y lo mejor que puedes hacer en ese momento es agradecerle. Señor, gracias porque estoy en una casa que pues no imaginaría que estuviera. En un trabajo, tengo una familia que la verdad es que es una bendición. Así que vayamos quitando de nuestra mente esta idea absurda de que somos inmerecedores. Porque si somos hijos de Dios, al ser hijos de Dios, tenemos los mismos privilegios que tiene Jesús. Obviamente, no porque no los hayamos ganado, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Así que eso es lo segundo. Y lo tercero es, Dios quiere que pidamos cualquier cosa en oración y cualquier cosa significa cualquier cosa. Ahora, obviamente no significa que cualquier cosa nos será dada, ¿eh? Pues yo le pido al Señor un Lamborghini para irme de aquí a disfrutar otra semana de vacaciones, pero Dios dice, no lo ocupas, con el coche que tienes es más que suficiente, pero el sentido es que podemos pedirle, acercarnos a Dios y pedirle cualquier cosa, porque nuestra vida completa es del interés de Dios. Dios no está diciendo, a mí me interesa nada más lo de tu trabajo, y tu familia y tu ministerio, no, me tienen sin cuidado, no. Como personas, a Dios le interesamos en nuestra totalidad, así que podemos pedirle por nuestro trabajo, por nuestras relaciones, por nuestro dinero, por nuestro ministerio, por nuestros hijos, incluso por el perro. Oigan, ¿no? Que se enfermó el perrito, Señor, pues ayúdalo, sánalo, porque a Dios le interesa todo de nosotros. Y Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad. Cuando Juan escribió esto, puede que haya tenido en mente las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7. Apúntelo, por favor. Juan, capítulo 15, versículo 7, porque dice así, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Jesús dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Cuando permanecemos en Jesús, viviendo en Él día a día, nuestra voluntad se va a alinear a su voluntad. Es automático. Y cada vez estaremos pidiendo más conforme al corazón de Jesús y menos conforme al corazón de Arturo o de cualquiera que estamos aquí. Cuando nuestro corazón está alineado al de Jesús, entonces podemos pedir cualquier cosa y cualquier cosa nos será concedida, porque estaremos alineados a su corazón. Así que cuando oramos por las promesas de Dios en nuestras vidas, nuestras familias, México, el mundo, podremos estar seguros de que Dios responderá a cada una de ellas, porque es una promesa y Dios cumple todas sus promesas. Así que les voy a dar una clave. ¿Quieren ver más oraciones respondidas? Oren las promesas de Dios. Oren las promesas de Dios.
porque cada promesa de Dios, Dios está comprometido a cumplirla. Así cuando le decimos a Dios, Dios, tu promesa para mi vida es esta, y oro de acuerdo a tu promesa, es mucho más fácil que podamos ver una oración respondida por parte de Él. Las oraciones más poderosas en la Biblia siempre son las que se basan en el entendimiento de la voluntad de Dios y se piden que se realice. Aquí quiero abrir un espacio de las certezas porque hay un tema en estos versículos que podría causar cierta controversia o confusión, así que la intención es que hablemos sobre eso y podamos dejarlo lo más claro posible para todos nosotros. En algún momento Juan dice que no pidamos por el pecado que lleva a la muerte, ¿no? O sea, si alguno ve a sus hermanos cometer pecado, pida por él, pero no pida por este tipo de pecados. Entonces, quiero hablar un poquito de eso porque creo que es importante. ¿Cuál es el pecado que lleva a la muerte? De acuerdo a lo que vemos en esos versículos. Ustedes saben que la palabra en griego para pecado es amartía, amartía, y literalmente significa errar en el blanco. Errar en el blanco es cuando estás tirando al blanco ahí con un arco, una pistola o dardos y te vas por otro lado, ¿no? No da en el blanco. Lo interesante de esto es que Juan habla de un tipo de pecado del que no puede uno recuperarse y otro tipo del pecado del que sí hay recuperación. Es lo que estamos viendo en esos versículos. Los lectores de Juan, a diferencia de nosotros, de nuestra época, aparentemente ellos entendían la diferencia entre estos dos tipos de pecado. La enseñanza de esta epístola sugiere que quienes negaban la comunidad cristiana para seguir otras enseñanzas de herejías y el anticristo eran irrecuperables. Se perdían completamente. Su rebeldía y su negación de la verdadera identidad de Jesús llevaban al pecado sin arrepentimiento. Por último, su pecado produce muerte espiritual. De acuerdo a lo que vemos en la carta de Juan, pero también a lo que vemos en toda la Biblia, quiero compartirles lo siguiente de esta parte. ¿Qué no es el pecado que lleva a la muerte? No es el pecado imperdonable, sino el pecado del que no hay arrepentimiento. ¿Notan la diferencia? ¿Verdad que sí? No es el pecado imperdonable, sino el pecado del que no hay arrepentimiento. Lo primero que me gustaría aclarar sobre el tema es que el pecado que lleva a la muerte es diferente al pecado imperdonable que se menciona en Marcos, capítulo 3, versículo 22 al 30. En Marcos se menciona que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Jesús dijo, todo pecado le será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este siglo, ni en el venidero. Algunos teólogos consideran que la blasfemia no es otra cosa que el rechazo de su obra en nuestra vida. Eso es lo que dicen muchos teólogos. Juan dice en su evangelio, en el capítulo 16 y versículo 8, lo siguiente. Y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que sin la obra del Espíritu Santo no hay convicción de pecado y tampoco hay arrepentimiento. Por lo tanto, tampoco hay perdón y por lo tanto tampoco hay salvación. Pero el pecado al que se refiere Juan en su primera carta no es el pecado del que no hay perdón, sino uno del cual no hay arrepentimiento. Miren, mi esposa y yo solemos ver programas de comida cuando comemos. Lo disfrutamos mucho. Recién terminamos de ver MasterChef 2017 y en esa serie uno de los chicos que está en la competencia, que se llama Pablo, siempre tiene problemas con el tiempo. Siempre anda emplatando 2 segundos antes de que se termine el tiempo. Uno a uno los jueces le han dicho que tenga cuidado con ello porque eso le puede llevar a salir de la competencia. Y Pablo solamente dice, sí, pero al final hace lo que le viene en gana. Lo último que le dijo un chef fue, Pablo,
Tu verdadero problema es que eres un necio. ¿Sabían ustedes que la necedad es la característica típica del tipo de personas que cometen esa clase de pecados? Sin importar lo que Dios le diga, lo que otras personas le digan, él, ella o ellos seguirán viviendo una vida de una manera que los aleja cada vez más de Dios hasta el punto donde ya no hay regreso. Así que el pecado del cual está hablando Juan en estos versículos no es el imperdonable, sino del que no hay arrepentimiento. Segundo, no es el pecado común. Juan dice claramente que todo pecado es injusticia, todo, pero que hay pecado que lleva a la muerte. Entonces, ese pecado al que se refiere debe ser distinto al que usualmente cometemos todos los que estamos aquí. Debe ser diferente. Imagínense, si cada vez que pecáramos, Dios nos quitara la vida, nos llevara a su presencia, pues la verdad es que ninguno de los que estamos aquí estaríamos hoy aquí, porque ya estaríamos en su presencia. Así que no es el pecado común o el habitual. Y por último, no lleva a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no hay nada en el pasaje que sugiera que el pecado al que se refiere Juan lleva a la muerte espiritual. La Biblia dice que la muerte espiritual es la separación eterna del hombre para con Dios. Recordemos que Juan está dirigiéndose a cristianos, personas que habrían creído Jesús y que como nosotros siguen pecando. Así que no es muerte espiritual, sino muerte física. ¿Qué sí es el pecado que lleva a la muerte? ¿Qué sí? Es una afrenta directa con Dios. Es una afrenta directa a Dios o con Dios. No tenemos idea de lo que Juan quiso decir con respecto a este tema, pero al averiguar la postura de varios teólogos, la mayoría están de acuerdo de que se trata de un pecado deliberado y no confesado. Y no se trata de algún tipo de pecado en particular, sino de cualquiera que colme la tolerancia de Dios. Cuando un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esa actitud puede llevarle tarde o temprano al juicio de Dios. Y la Biblia menciona algunos casos que quiero comentarles a ustedes para que después los busquen con más detenimiento. El primero de ellos está en Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11, donde Ananías y Zafira, su esposa, intentaron engañar a Dios al decir que habían recibido menos dinero por lo que habían recibido del terreno que vendieron ellos. En cuanto dijeron eso, Dios intervino y les quitó la vida. Otro caso está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, donde se relata un caso de inmoralidad. Pablo pide a la iglesia expulsar a quien actuó así para que sea entregado a Satanás y su cuerpo sea destruido, aunque no su espíritu. La idea aquí es que al ser expulsado de la iglesia, esa persona quedaría fuera de la protección de Dios contra el enemigo. Y otro caso más se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 30, en donde se relata que algunos habían tomado el momento de la cena del Señor como una oportunidad para hacer fiesta y embriagarse. Así que algunos estaban enfermos y otros habían muerto. Según Juan, ninguna oración sería eficaz a favor de quien haya cometido un pecado tan deliberado e insolente, lo cual significa que la disciplina de Dios con la muerte física es inevitable en esos casos, porque Dios quiere guardar la pureza de su iglesia. Yo sé que parece radical, ¿no? Que por algunos pecados Dios pueda quitarle la vida a una persona. Pero esto no es más que una muestra de su misericordia para la vida de aquellos que insisten, aquellos hijos de él, que insisten en vivir de esa manera, dañándose a sí mismos y a las personas que tienen a su alrededor, además de propiciar que el nombre de Jesús sea blasfemado, sea pisoteado. Un profesor del seminario decía que cuando Dios ve a uno de sus hijos vivir de esa manera, en franca rebeldía, y que a pesar de las múltiples oportunidades que Dios le da a arrepentirse, finalmente lo recoge diciendo, hijo, tú no vas a cambiar. Así que es mejor que vayamos a casa.
Y segundo, son las consecuencias directas de un pecado consciente y repetitivo. Si un hijo de Dios, por su conducta ante los demás, continúa deshonrando al Señor, Él lo apartará del escenario de su actividad o lo removerá de la tierra llevándolo a su hogar celestial. Como ya hemos visto, el relato bíblico con sus ejemplos nos ha demostrado que Dios está dispuesto a actuar de esta manera cuando el honor de su nombre y la causa del evangelio están en peligro y de deshonra o de caer en desacrédito. Hay casos en los cuales Dios sí dice, vámonos, tú no vas a cambiar, así que vente mejor para casa. Y creo que es también una muestra de su misericordia. Vamos a la tercera certeza, ya estamos muy cerca de terminar para que podamos tener ese tiempo. Tercera certeza, sabemos que tenemos la victoria sobre el pecado y Satanás. Juan solo usa la palabra no le toca en 2 ocasiones. La primera en Juan 20:17 y la segunda en este pasaje. Y la idea es asir o agarrar con la intención de hacer daño. Recuerden, el pasaje dice, y el enemigo no le toca. Así que la idea es asir o agarrar con la intención de hacer daño. 2 cosas importantes sobre este pasaje. Los que hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado. Apunte eso, por favor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pecar y practicar el pecado? ¿Alguno de ustedes, a ver, uno que tenga su cámara prendida? La intención, ¿no, pastor? La intención de pecar o no. Ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga una posible respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre pecar y practicar el pecado? Cuando el pecado se hace repetitivo y consciente. Ok, gracias, Celia. ¿Quién más? Cuando pecamos deliberadamente. Gracias. ¿Otro? Cuando tenemos Continuamos. conciencia del acto que estamos haciendo y aún así Ok. lo practicamos. Perfecto, gracias. Pecar es inevitable. La diferencia que yo veo es que pecar es inevitable. Tú y yo seguimos teniendo áreas de oportunidad en nuestras vidas, y muchas. Así que pecar es inevitable, no es algo que podamos evitar. Muchas de las veces nos levantamos y no estamos pensando bien, respondemos de manera inadecuada y las cosas se descomponen. Y Dios sabe eso. Si no, entonces no nos dijera en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que pecar es inevitable. Pero vivir en el pecado, practicarlo así como se practica un deporte o una habilidad, sí podemos evitarlo. Esa es la diferencia que yo veo. Pecar es inevitable, pero vivir en el pecado, practicarlo como se practica un deporte, sí es inevitable. Claro que sí. Es más, Juan dice que la evidencia de haber nacido de Dios es que ya no practicamos el pecado. No está diciendo que no pecamos, está diciendo no practicamos el pecado. Esto me recuerda a lo que dijo un profesor del seminario también. Sin Cristo solo podemos pecar, pero con Cristo podemos ya no pecar. Podemos ya no vivir de esa manera de practicar el pecado. Así que esa es la primera cosa importante. Y la segunda es que Jesús nos guarda y el maligno no nos toca. Por cuanto el creyente pertenece a Dios, pertenecemos a Dios, el enemigo solo puede actuar dentro de la soberanía de Dios y no puede funcionar más allá de lo que Él se lo permita. El ejemplo está en lo que vemos en Job, en la vida de Job. Dios permitió. Aunque el enemigo puede perseguir, probar, tentar y acusar al creyente, Dios protege a sus hijos y pone límites definidos a la influencia o al poder del enemigo en nuestras vidas. Y 1 de Juan capítulo 4, versículo 4 dice que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo.
Y eso ya lo comentaron los chicos aquí presentes. Cuarta certeza. Sabemos que somos hijos de Dios. Según Juan, solo hay dos tipos de personas en el mundo: los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. No hay un tercer grupo, los que no son hijos de Dios, pero tampoco son hijos del diablo, no. O estamos en un grupo o estamos en otro. ¿Y sabes qué es lo interesante de este punto? Que nadie puede pertenecer a ambas familias. O pertenecemos a una o pertenecemos a otra. Cada ser humano o bien pertenece a la familia de Dios y exhibe su carácter justo y recto, o pertenece a la familia de Satanás y exhibe su naturaleza pecaminosa. Así que tú y yo pertenecemos a la familia de Dios. Y es importante que vivamos de esa manera, que lo refleje. Quinta certeza. Ya estamos terminando, chicos. Quinta certeza. Sabemos que Jesús es el Dios verdadero. Sabemos que Jesús es el Dios verdadero. Jesús es el Dios verdadero. Es la quinta certeza cristiana. Y además, esto constituye una síntesis de toda la carta de Juan. La certeza más grande de todas es la encarnación de Jesús, porque garantiza también la certidumbre de todas las demás. Así que Jesús como Dios puede salvarnos, puede bendecirnos y cumplir con sus promesas. Familia, estamos del lado correcto, del lado ganador. Vayamos por la vida con la frente en alto. Vivamos los problemas y dificultades de la vida con frente en alto, porque no somos huérfanos espirituales. Dios está con nosotros y nos ama. Y finalmente, las aplicaciones. Las aplicaciones, por si quieren apuntar. Para nosotros la vida eterna nació desde el día en que entregamos nuestras vidas a Jesús. Vivamos de acuerdo a esa vida. Oremos con confianza. Dios escucha nuestras oraciones. Jesús venció a Satanás y al pecado y comparte esa victoria con nosotros. Vivamos como Él. Somos hijos de Dios. Demostrémoslo con nuestra manera de vivir. Y finalmente, Jesús es nuestra esperanza. Así que familia, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Les he comentado que eran 7 certezas, realmente se fueron 5. No sé dónde saqué las otras 2. Pero espero que haya sido de utilidad para ustedes. Así que voy a pausar la grabación para que empecemos con nuestras participaciones.